Vamos a ver lo que es la inspección, la evaluación de la piel. En este caso vamos a ver lo que es la cicatriz y hay que tener en consideración aspectos como lo que es la extensión, la localización donde se ubica, la relación con el pliegue y las arrugas, y en este caso vamos a hablar de tres, que vendría a ser la trófica, la hipertrófica y la queloides. En esto también tiene relación con lo que es el aspecto de la coloración. Y bueno, para eso se utiliza lo que es la escala de Vancouver, donde se evalúa lo que es la pigmentación, el punto que es la sensación de incomodidad con lo que vendrían a ser los movimientos de la cicatriz. También vamos a hablar sobre lo que vendrían a ser los edemas, que en este caso hay grados, por ejemplo, para evaluar con los dedos. En el caso del grado 1 vendría a ser leve y bueno, de desaparición instantánea. En el grado 2 vendría a ser de 4 milímetros y se desaparece en segundos. En el caso del grado 3 en 6 milímetros y desaparece al minuto. Y en el grado 4 de 8 milímetros y desaparece hasta en 5 minutos. Bueno, en este hay que aclarar que existen dos tipos, que es sistémica y localizado. En lo que es la posición cervical anatómica, vamos a pedir la posición de la cabeza y el hombro. Verificaremos que la paciente ponga la cabeza en donde veremos si está los hombros en antepulsión o en retroversión. También observaremos lo que es la simetría bilateral, donde veremos lo que es el músculo del ecom y el trapecio. La posición del paciente debe ser con una ligera extensión, como podemos observar. Y vamos a pedir que realice movimientos de flexión y extensión. ¿Podrías subir y bajar tu cabecita para arriba y para abajo? Muy bien. Movimientos lentos y amplitud completa, como podemos observar. Luego vamos a pedir lo que es la rotación izquierda y derecha, por favor, con movimientos activos y no bruscos. Para allá y para aquí. Muy bien. Y también vamos a pedir de la misma manera inclinamientos laterales. Por favor, aquí. Mírame, aquí. Tu cabecita de lado para el otro lado. Okay. De la misma manera, movimientos activos y no bruscos. El hueso hioides. Este hueso se va a ubicar por encima del cartílago tiroides al nivel de la vértebra cervical 3 y para palparlo se debe colocar los dedos en forma de pinza y pedir al paciente que realice una deglución. Este hueso es de importancia ya que tiene relaciones con los músculos tanto suprayoideos como infrayoideos. El siguiente es el primer anillo cricoideo. Este se va a ubicar por delante de la vértebra cervical número 6 y sirve como soporte para la laringe y el cartílago tiroides. Para palparlo se debe también colocar los dedos en forma de pinza y pedir al paciente una deglución. Entre el hueso hioides y el primer anillo cricoideo se encuentra el cartílago tiroides. Va a estar ubicado delante de los cuerpos vertebrales de las vértebras C4 y C5 y para palparlo se debe juntar las yemas de los dedos sensitivos y colocarlos en la línea media del cuello en la parte anterior. Este cartílago será más pronunciado en hombres que en mujeres y comúnmente recibe el nombre de la manzana de Adán. El tubérculo carotídeo. Estos se van a ubicar lateralmente al primer anillo cricoideo aproximadamente a 2 centímetros y medio, por lo que para palparlo se va a tomar como referencia la apófisis transversa de la vértebra 6 y poner los dedos sensitivos lateralmente a esta. La protuberancia occipital externa. Esta se va a originar a nivel del occipucio, exactamente en la parte posterior-inferior del cráneo y en la parte superior del cuello. Es una pequeña prominencia ósea que nos va a servir de referencia anatómica, ya que da origen a la línea media nucal. Las apófisis espinosas. Estas son protuberancias óseas que se van a ubicar en la parte posterior del cuello, alineadas con la línea media nucal. Ya que son bastante prominentes,
serán palpables a partir de la apófisis espinosa de la vértebra axis hasta la vértebra cervical número 6. Las apófisis mastoides. Estas se van a ubicar lateralmente a las apófisis espinosas y para palparlo se debe seguir la línea media nucal que se origina en la protuberancia occipital externa y desplazar los dedos lateralmente al cuello, donde serán percibidos como pequeños salientes óseos. Estos son de importancia anatómica ya que sirven como inserción para músculos como el esternocleidomastoideo, el digástrico y el esplenio. Las carillas articulares. Estas se van a ubicar aproximadamente 2,5 centímetros lateralmente a las apófisis espinosas de las vértebras. Son de difícil palpación, por lo que es un requisito indispensable que los músculos del cuello permanezcan relajados para así poder lograr una palpación. Para la palpación del esternocleidomastoideo se le va a pedir al paciente que haga una rotación de cabeza, se le va a sujetar el mentón y se le va. Paciente sentado, por lo tanto con la pelvis estabilizada y con la columna dorsolumbar apoyada contra el respaldo de la silla. El eje va a estar colocado sobre el conducto auditivo externo, el brazo fijo alineado con la línea media vertical de la cabeza, tomando como reparo el vértex, mientras que el brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. Para la flexión, vamos a ver que los rangos normales van a ser de 0 a 35 o hasta 45 grados. Posición 0. Mientras que para la extensión vamos a ver que los rangos normales también van a ser de 0 a 35 o hasta 45 grados. Paciente sentado con la pelvis estabilizada y con la columna dorsolumbar, en este caso sin apoyo, por el caso del goniómetro que está para abajo, pero de igual forma el paciente está cómodo. El eje va a estar colocado sobre la apófisis espinosa de C7, que va a ser de esta forma. Vamos a ver que el brazo fijo va a estar alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas dorsales. El brazo móvil va a estar alineado con la línea media de la cabeza, tomando como reparo el punto medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. Ahora, para la inclinación lateral derecha, vamos a ver que los rangos normales del goniómetro van a ser de 0 a 45 grados. Posición 0. Mientras que para la inclinación lateral izquierda, vamos a ver que el rango normal va a ser de 0 a 45 grados. Paciente sentado con la pelvis estabilizada. Eje va a estar colocado sobre el vértex. El brazo fijo va a estar alineado con la línea biacromial. El brazo móvil va a estar alineado con la punta de la nariz. Para este caso vamos a posicionar el goniómetro. En este caso la rotación izquierda, que los valores normales van a ser de 0, 60 grados o hasta 80 grados, posición 0. Ahora para el caso de la rotación derecha, lo que vamos a hacer es posicionar el goniómetro de igual forma y los rangos normales también serían de 0, 60 grados o hasta 80 grados. El sujeto va a estar sentado o en decúbito supino, en este caso va a estar en sedestación. Vamos a pedir la rotación opuesta de cabeza y cuello y vamos a verificar por palpación la contracción del músculo y vamos a apreciar de igual forma su volumen. Cabeza que sobresalga de la mesa o cama, vamos a sostener la cabeza, miembros superiores descendidos en rotación externa. Vamos a pedirle al sujeto la flexión de la cabeza y del cuello asociada a su inflexión homolateral y rotación contralateral. Vamos a ver que si los abdominales son insuficientes, vamos a sujetar el segmento torácico ejerciendo ligera presión. Y la amplitud del movimiento tiene que ser completa. A partir de la extensión de la cabeza y del cuello, vamos a pedirle al paciente una flexión de tal forma que él va a enrollar la región cervical acercando al máximo el mentón al esternón. No se puede apreciar. La amplitud del movimiento debe ser completa. Cabeza sobresaliendo de la mesa o la cama, sostenida por el examinador, miembros superiores descendidos en rotación externa a lo largo del tronco para fijar la cintura escapular. Vamos a sujetar el tórax. Bien, vamos a ver que a partir de una extensión de cabeza y cuello vamos a pedir una flexión
Y vamos a observar cómo se enrolla la región cervical, como se puede apreciar. El mentón se acerca al esternón al máximo de lo posible y la amplitud del movimiento va a ser completa. A partir de la flexión vamos a pedirle al sujeto una extensión de cabeza y cuello y la amplitud del movimiento debe ser completa, como se puede apreciar. Cabeza en flexión sobresaliendo de la mesa, en este caso de la cama, miembros superiores a lo largo del cuerpo. Vamos a pedirle al sujeto una extensión de cabeza y cuello, mientras que la amplitud va a ser de manera completa. El paciente tiene que estar en sedestación. Se sujetará lo que vendría a ser la cabeza del paciente, una mano en la nuca, en la parte de atrás, y otra en el mentón. Y de ahí se va a ejecutar el movimiento de extensión pasiva hacia atrás. Y seguidamente se va a realizar un movimiento lateral hacia cada lado, hacia el lado izquierdo y derecho. El paciente tiene que estar en sedestación y se le va a sujetar también la cabeza del paciente, en este caso con una mano en la nuca y la otra mano en el mentón. Pero vamos a realizar aquí o vamos a ejecutar un movimiento conocido como flexión pasiva, que es justamente hacia adelante. Y luego de ello vamos a realizar los movimientos laterales hacia cada lado, tanto derecho como izquierdo. El paciente tiene que estar en sedestación, pero para ello también el paciente debe de intentar expulsar de la boca el dedo pulgar, como ya lo podemos observar. También aquí va a tratar de ir fruncionando los labios o soplando hacia afuera para poder pues expulsar el dedo pulgar de la boca. El paciente tiene que estar en decúbito supino. Se le pide también al paciente que realice una flexión cervical. Entonces va a acercar el mentón hacia la parte del esternón. Ubicamos que el esternón está por aquí, entonces vamos a colocar lo que vendría a ser su mentón hacia el esternón. Nuestra paciente en sedestación, con ambas manos vamos a sujetar lo que vendría a ser la cabeza de nuestro paciente por la región más o menos parietal desde la posición neutra y vamos a provocar lo que vendría a ser una rotación hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, o sea, en ambos lados. El paciente tiene que estar en sedestación. Se le pide al paciente que rote e incline la cabeza hacia cada lado, tanto derecho como izquierdo. Vamos a comenzar entonces. Va a rotar la cabeza para este lado, hacia el lado derecho. Vamos a colocar lo que vendría a ser una mano encima de la cabeza del paciente y con la otra vamos a golpear ligeramente en ella. Regresamos la cabeza del paciente, la volvemos a inclinar, colocamos la mano en la cabeza y volvemos a golpear ligeramente. Y se le va a pedir una rotación hacia su lado derecho. Leve, rota. Ya, ahí, mantén. Entonces con los dedos sensitivos vamos a poder localizar este músculo que aumenta su tono y es responsable de las rotaciones homolaterales. Para la palpación del músculo escaleno se va a realizar un movimiento similar, es decir, pedir la rotación resistida al paciente y colocar los dedos sensitivos en la zona posterior a la porción clavicular del esternocleidomastoideo. Una vez que el paciente lo realiza, se va a percibir el aumento del tono muscular de este mismo. Para la palpación del trapecio en sus fibras superiores, el paciente va a realizar una abducción del brazo con el codo flexionado a 90 grados. Una vez se realiza este movimiento, el trapecio será palpable desde sus fibras de origen hasta la porción proximal al acromion. Trazaremos una línea imaginaria desde la cresta ilíaca hasta lo que vendría a ser en este caso el surco en donde se forma la columna, y para ello vamos a palpar desde la L3 y la L4 en conjunto con el surco en donde se forma nuestra columna.
De esta manera vamos a palpar la apófisis espinosas. Para ello vamos a abordar o vamos a ubicarnos en lo que vendría a ser la cresta ilíaca en sentido postero-anterior. Y de esa manera se va a encontrar lo que sería una prominencia. El paciente tiene que estar en decúbito prono. Nos situamos en la base del sacro, en este caso, la base del sacro. Posteriormente vamos a encontrar lo que vendrían a ser la L5, ¿no? Que está más o menos a esta altura. Y para asegurarnos que estamos bien situados a la hora de palpar, le vamos a pedir al paciente que haga una ligera extensión del tronco. De esa manera entonces vamos a ver que las apófisis espinosas se hunden y de esa manera vamos a estarlas palpando. Tenemos que ubicarnos en los márgenes de la cresta ilíaca en sentido anteroposterior y sentiremos básicamente en esta zona una leve prominencia ósea que será evidente en su extremidad. Y tenemos que reconocer aquí que hay algunas personas que presentan 2 hoyuelos en esta zona de acá. Y entonces esa sería como que una guía para poder palpar lo que vendría a ser la espina ilíaca posterior superior. Inclinación lateral derecha e izquierda. En este caso vamos a realizar la evaluación ubicando la apófisis espinosa de la C7 de la S1. El fulcro, el punto de apoyo del goniómetro, se va a ubicar sobre la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra. El brazo proximal se va a alinear perpendicularmente al vuelo y el brazo distal va a estar alineado con la apófisis de la C7. Rotación derecha e izquierda. El paciente debe estar sentado en la alineación del goniómetro. Del eje debe estar colocado sobre el vértex de la cabeza, el brazo fijo en la línea que une ambas espinas ilíacas anterosuperiores y el brazo móvil con la línea acromial. Respecto al movimiento, se realiza al lado derecho e izquierdo. El brazo móvil acompaña el movimiento y realiza el paciente, y la movilidad articular que une una rotación al área de 0 a 30 grados. Esto según su rango normal. Flexión. Vamos a medir el raquis dorsolumbar. En este caso vamos a utilizar 2 inclinómetros y se coloca sobre las vértebras del límite y se calcula la diferencia. Para esto vamos a pedir que el paciente se toque los pies. Extensión. Vamos a ver que los inclinómetros tanto encefálico como caudal se van a nivelar a nivel 0 sobre la apófisis de la espina de la C7 en el caso del encéfalo. En el caudal nivelado a la apófisis espinosa de la C1. Ambos casos se hacen con una extensión del raquis dorsolumbar. El rango normal es de 0 a 30 grados. Le vamos a pedir a nuestro paciente la elevación y rotación de la hemipelvis izquierda hacia el hombro derecho. Durante el movimiento, el miembro inferior izquierdo debe permanecer relajado. El sujeto no debe apoyarse en el talón. Hay que asegurarnos que la contracción por palpación en el grado 2 debe atribuirse que despega su hemipelvis con amplitud completa, como podemos observar. En lo que es el grado 3, el mismo examen debemos realizar y vamos a observar con amplitud de los movimientos es completa. En el grado 2 vamos a pedir a nuestro paciente que sople. Nosotros para observar el grado 2 debemos ver que la pared abdominal está en depresión, como observamos, en depresión. En lo que es el grado 3, el paciente debe estar sentado en un taburete, los brazos en adopción, en la cabeza en la nuca, y le pedimos que sople. Se atribuye el grado 3 ya que observamos la depresión de la pared abdominal. En el grado 2, el paciente, como podemos observar, se encuentra en decúbito lateral. Las caderas deben estar flexionadas a 90 grados. Pedimos que al paciente la extensión del raquis lumbar
permaneciendo las caderas y rodillas flexionadas. La amplitud del movimiento debe ser completa, como vemos que lo está realizando nuestro paciente. En el grado 3, el paciente debe estar en decúbito prono. Debemos sujetar los miembros inferiores a nivel de la cara posterior. Le pedimos a nuestro paciente la extensión del tronco. Los miembros superiores deben permanecer relajados durante el movimiento. Durante el paciente debe realizar la extensión de raquis lumbar, el tórax y la parte alta del abdomen que se despegan del plano de la mesa. Así observamos una simetría. El paciente debe encontrarse en decúbito supino. El lado para valorar debe estar cerca al borde de la mesa y el miembro superior colgando para relajar el dorsal mayor. Pedimos la elevación del homolateral de la hemipelvis. Grado 3, el paciente debe encontrarse en bipestación. Colocamos un pie no examinado sobre la cuña y pedimos a nuestro paciente la elevación homolateral de la hemipelvis. Vigilamos los riesgos de compensación. El paciente debe cerrar el espacio costoiliaco y la amplitud del movimiento debe ser completa. El paciente se debe encontrar en decúbito lateral. El miembro a examinar debe estar sobre la mesa, la cadera en extensión y la rodilla en flexión. Sostenemos el miembro inferior contralateral, sujetar la región lumbar baja y pedir una depresión de la lordosis. Pedimos al sujeto una flexión de los músculos de la pelvis, una amplitud de movimiento y debe ser completa. La compensación de la retropelvis y la desaparición de la lordosis lumbar, como estamos apreciando ahora en el video. Se ilustra el grado 2 y puede producirse en todos los grados. Si la pelvis no se ajusta en el examinador, debemos vigilar el raquis lumbar. El paciente debe encontrarse en decúbito supino, los miembros inferiores extendidos con cojín debajo del raquis lumbar, para conservar lo que es la lordosis y sujetar la cresta ilíaca. Pedimos al sujeto la flexión del muslo sobre la pelvis, permaneciendo la rodilla en flexión durante el movimiento. Para más de 90 grados, colocar la oposición del tercio inferior de la cara inferior del muslo, aplicando una ligera resistencia contra el movimiento. La flexión de rotación externa es una abducción y muestra una acción del sartorio, una flexión y abducción y rotación interna de nuestro predominio intenso fascial lateral. Paciente se va a encontrar en bipestación con las rodillas en extensión. Se deben llevar las manos mediante la flexión anterior de la columna hacia los dedos de los pies. Vamos a continuación a medir la distancia entre la punta de los dedos y el suelo con una cinta. Dos centímetros y medio. El paciente va a estar en bipedestación. Vamos a efectuar una marca sobre la piel en la apófisis espinosa S1. Así como 10 centímetros más arriba. Ahora, para el caso de la flexión anterior, vamos a ver que la distancia entre las dos marcas se va a ampliar entre unos 15 centímetros. Mientras que para la flexión posterior se va a cortar entre unos 8 a 9 centímetros. El paciente en bipedestación vamos a marcar la apófisis espinosa C7 y un punto situado a 30 centímetros más abajo. Para el caso de la flexión anterior, vamos a ver, midiendo, que la distancia va a aumentar entre unos 2 y 4 centímetros. Mientras que para la flexión posterior, midiendo, vamos a ver que la distancia se va a reducir entre unos 2 centímetros. El procedimiento para realizar la prueba consiste en levantar un pliegue cutáneo entre el pulgar e índice de ambas manos y hacerlo rodar en el tronco o de igual forma en las extremidades. Vamos a ver que en zonas dolorosas el grosor del pliegue va a aumentar.
y se va a levantar con mayor dificultad que en situaciones en las que se encuentre de manera normal. Paciente en bipedestación, vamos a estar detrás del paciente y vamos a pedirle una inclinación hacia adelante. De igual forma vamos a ver que al realizar esta inclinación se corrige o reduce la curvatura escoliótica. En este caso se trata de una escoliosis funcional, si lo hubiera. Mientras que cuando se produce una malposición escoliótica con aparición de abombamiento en un lado del tórax o zona lumbar, se le denomina escoliosis estructural. Paciente en sedestación, vamos a pedirle que coloque sus manos en su nuca. Vamos a fijar con nuestra mano derecha el brazo izquierdo del paciente y vamos a explorar en este caso posibles alteraciones funcionales. Vamos a la vez también pedirle unas inclinaciones pasivas anteriores, así como la posterior, inclinación pasiva posterior. Paciente en bipedestación, vamos a estar detrás del paciente y pedir una inclinación hacia adelante. No se puede apreciar de esta forma. Después, de otra manera, para arriba, vamos a pedir al paciente que baje nuevamente, pero en este caso nosotros vamos a poner una presión con su muslo sobre el hueso sacro de esta forma y vamos a usarlo como una guía móvil. También vamos a ver que vamos a poder apreciar una inclinación libre, que sería el síndrome articular sacroiliaco, así como otra inclinación ventral asistida y no asistida, que en este caso serían los trastornos lumbares si es que los hubiera. El paciente se va a encontrar en el decúbito supino y vamos a levantar la pierna. En este caso se va a efectuar una presión inesperada sobre la zona anterior del muslo. Vamos a ver que se puede apreciar alteraciones de la columna lumbar como la espondiloartrosis, espondilitis y la hernia discal, si es que no pasa esta prueba, y la articulación sacroiliaca también va a estar involucrada. El paciente se va a encontrar en decúbito supino con cadera y rodilla en 90 grados. Luego se va a proceder a una elevación de la pierna hasta que se genere dolor del nervio isquiático. Si este se produce antes de los 30 grados, se puede tratar de una hernia del glúteo pulposo. El paciente se va a encontrar en decúbito supino. Con una mano sujetamos el talón del paciente y con la otra la rodilla por la parte de adelante. La pierna hiperextendida se levanta lentamente. Cuando aparece un dolor ciático, la pierna baja hasta que ésta ya desaparece. Vamos a darnos cuenta también que en esta posición se produce una flexión dorsal del pie que desencadena el típico dolor de distensión ciática. Voy a pedir al paciente que se mantenga en bipedestación, primero sobre sus talones y luego de puntillas, y si es posible que dé algunos pasos. Como se puede apreciar, primero está sobre sus talones y de regreso va a estar sobre sus puntillas. Se va a hacer una elevación de la pierna mientras el paciente se va a encontrar en decúbito supino, bloqueando la flexión de la rodilla, de esta forma. Después vamos a ver las variaciones que serían la exploración de las ramas plantares del nervio tibial, la exploración residual en esguince de tobillo por lesiones de los nervios peroneos, así como la valoración del nervio estrural y por último las maniobras de sensibilización. Para la exploración de las ramas plantares del nervio tibial vamos a ver que primero se va a realizar la flexión dorsal y una eversión del tobillo. Exploración residual en esguince de tobillo por lesiones de los nervios peroneos. Se va a realizar la flexión plantar e inversión de tobillo. Para la valoración del nervio sural vamos a ver que se realiza flexión dorsal e inversión de tobillo.
Maniobras de sensibilización. Primero vamos a tocar la aproximación de cadera. Seguida de la rotación interna de cadera. Y por último vamos a tocar la flexión y extensión cervical.